Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Qué Buen Día esta mañana. Qué gusto recibir al estudio a Monseñor Salvador Cisneros. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí conviviendo con ustedes en este programa tan vivo, tan dinámico y tan alegre. Muchísimas gracias, Monseñor. Pues sea bienvenido a su casa y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y esta mañana nos va a platicar precisamente el origen de la Virgen de Loreto, quien es la patrona de la península. Exacto, la pregunta es por qué es patrona de la Virgen de Loreto, pero además también de la diócesis de Tijuana. Esta arquidiócesis recientemente fundamentada tiene como patrona a la Virgen de Loreto. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es interesante. Los padres jesuitas fueron muy devotos de la Virgen de Loreto, como encargados por el mismo Papa para que la apoyaran, para que la cuidaran. Y Loreto viene de un lugar de laureles. Loreto viene de la palabra laurel, porque en Italia, en una zona de laureles importante, se asentó esa imagen preciosa que tiene un origen así un poco misterioso y hasta cierto punto legendario, porque se supone que la casa de la Virgen de Nazaret, donde vivió ella, donde le anunció el ángel que iba a nacer Jesús, y vivió Jesús ahí un tiempo, esa casita pues fue invadida en un momento dado por los maometanos que llegaron a invadir todo Israel, y entonces se dice, así como leyenda, que los ángeles la sacaron esa casita y la llevaron a Europa precisamente para librarla de esa invasión. Claro que la historia es muy complicada porque naturalmente hubo personajes de la época de estos famosos europeos que fueron ahí en las cruzadas, que creo que la rescataron la casa, llevaron algunas piedras y algunos elementos y esa imagen y la llevaron a Europa. Estuvo en varias partes, por cierto, porque no era fácil la estancia de esa imagen y de esa casita, que suscitaba mucha atención de la gente. Entonces hubo pues agresión, hubo también robos, hubo también situaciones de pleitos sociales y políticos, de manera que terminó en Italia. Y actualmente en Italia hay una ciudad de Loreto en donde la gente acude muchísimo. Esa Virgen se convirtió prácticamente como patrona de Europa, y más que de Europa, de la aviación europea, porque como los ángeles la habían llevado, entonces era el signo del avión, ¿verdad? Claro. Entonces, por los aires, y la Virgen de Loreto se hizo famosísima por eso. Pero además muy, muy querida, de manera que santos importantes fueron a visitarla, como San Juan Bosco, y los papas últimos, el Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, fue a Loreto a encomendarle este proyecto a la Virgen de Loreto. Lo mismo Juan Pablo II, lo mismo el Papa Benedicto XVI, Pablo VI incluso cuando terminó el concilio fue a agradecer a la Virgen ese acontecimiento. Se cuenta también que un filósofo importante de la época moderna, como fue René Descartes, el padre de la filosofía moderna y de la ciencia también, él fue a Loreto a darle gracias a la Virgen porque en un acontecimiento también original y legendario, él estaba descansando de una guerra larguísima de Europa a la que fue convocado como soldado, pero pues no podía pelear porque tenía problemas de salud. Lo dejaron en un lugar en donde había una chimenea que estaba pues encendida con mucho fuego. Contemplando el fuego, dice que se imaginó el universo constituido por cuerpos geométricos. Entonces él entendió eso que se llama la matemática universal, que después vendrá siendo pues el efecto pues en Einstein mismo, ¿verdad? Que en la teoría de la relatividad, que es una fórmula matemática. Pero ya desde la antigüedad, ¿verdad? Platón también tenía una idea semejante. Lo cierto es que Descartes pensó que era una inspiración divina, su filosofía, su pensamiento, y fue a la Virgen de Loreto a agradecerle. Llegó un poco desanimado porque dijo que los italianos eran muy cochinos y que no lo habían dejado estar en paz. Bueno, la cosa es que es una historia bonita, pero los jesuitas, al cuidado de la Virgen de Loreto, eran muy devotos de ella. Entonces, el primer misionero que llegó aquí a conquistar espiritualmente la California, que fue el padre Juan María de Salvatierra, él traía a la Virgen de Loreto en el barco, que llegó aquí a la Baja California, actualmente la ciudad de Loreto, una pequeña bahía de Conchón, que le llamaban los indígenas. Y claro, exactamente el 25 de octubre de 1697, condujeron a la Virgen en una procesión muy solemne a una pequeña chocita en donde iban a hacer una capilla los misioneros jesuitas. La gente se entusiasmó porque los padres eran muy buenos, muy atentos, muy
muy dispuestos para con los indígenas, que nunca habían querido que llegaran los españoles aquí. En realidad, Cortés nunca pudo conquistar la Baja California ni la California, y tampoco el mismo famoso padre Quino, que fue el descubridor de esta península. Él nunca pudo quedarse aquí porque hubo un problema más bien climático. Se resecó la tierra y se acabaron las cosechas, y la gente dijo, no, vamos a regresar porque aquí no vamos a morir de hambre. Entonces el padre Quino no quería regresarse, pero él fue el gran misionero de Sonora. Por eso en Sonora Quino es especialista, ¿verdad? Hay un bulevar Quino. ¿Y la Virgen de Loreto entonces se encuentra en Loreto? Sí. Baja California? Podemos ir a venerarla, ver. Claro, por supuesto. Ahí se hizo la misión de Loreto, después se construyó muy grande. Sí. Sí, es una virgen europea, pero hecha prácticamente en México. De hecho, tenemos una copia importante aquí en la Catedral de Tijuana, y también hay una iglesia de Tijuana dedicada a la Virgen de Loreto en la colonia Libertad, parte alta. Qué interesante, Monseñor. Realmente muchas veces no conocemos, ¿verdad?, el origen de las vírgenes, desde dónde vienen, y muy interesante. Afortunadamente, pues la tenemos aquí en Loreto, Baja California, y tenemos una réplica, como usted dice, en la colonia Libertad. Fue un placer haberlo tenido con nosotros, Monseñor Salvador Cisneros. Muchísimas gracias y lo esperamos de nuevo. Gracias, con mucho gusto. Gracias. El miércoles 25 de octubre será la fiesta de la Virgen de Loreto aquí en Tijuana. Ok, ¿en dónde va a ser? Bueno, es una fiesta parroquial. Todas las parroquias se va a hacer la fiesta de la Virgen 25 de octubre. 25 de octubre. De la Virgen, entonces la Virgen de Loreto. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Que tenga muy buen día y nosotros continuamos.